Sé lo que está ocultando Márquez. Si te casas con Jessica mañana te arrepentirás por el resto de tu vida. Las palabras flotaban en el aire entre madre e hijo. Eleanor Wilson estaba frente a su única hija, su rostro delineado por la preocupación, sus ojos llenos del dolor de lo que descubrió. Márquez le devolvió la mirada con incredulidad. Su mundo se derrumbaba ante él. La mujer que tanto ama acaba de ser confirmada como no quien él cree que es. Para entender cómo llegamos a este momento devastador entre una madre y su hijo, necesitamos retroceder 3 semanas antes. Pero antes de sumergirnos, si te opones a la injusticia y el prejuicio, haz clic en el botón suscribirse y me gusta, y publica con orgullo en el comentario la bandera de tu país. Definitivamente recibirás una gran respuesta a tu comentario. Márquez Wilson fue la definición de éxito con solo 35 años. Había convertido Wilson Tech Solutions en una empresa de $500 millones de nada más que su mente brillante y su ética de trabajo implacable. Su innovador software de seguridad estaba revolucionando la industria con contratos gubernamentales que llegaban día a día. Lo tenía todo: riqueza, respeto, poder, todo, excepto alguien con quien compartirlo. Todo cambió cuando Jessica Parker entró en su vida. Hermosa, encantadora y sofisticada. El ejecutivo de relaciones públicas de 32 años parecía la respuesta a sus oraciones por una piel de porcelana. Su cabello rubio suelto y su sonrisa deslumbrante cautivaron a Márquez desde su primer encuentro en una gala benéfica. 8 meses después, sorprendió a todos al anunciar su compromiso. Nadie estaba más sorprendido o preocupado que Eleanor Wilson. A sus 60 años, la exdetective tenía instintos muy agudos que le habían sido útiles durante décadas de trabajo policial desde que perdió a su esposo hace 10 años. Marcus se había convertido en su mundo, y algo en Jessica Parker hizo sonar las alarmas. No podía ignorar que era la madre perfecta. Márquez insistió durante su cena semanal de los domingos. Con el tiempo, te acostumbrarás a ella. Eleanor sonrió y asintió, guardándose sus reservas para sí misma. ¿Qué podía decir? Que la sonrisa de Jessica nunca llegaba a sus ojos. Que sus historias sobre sus antecedentes parecían cambiar ligeramente con cada relato. Que cuando Jessica pensaba que nadie la miraba, su máscara de perfección se deslizaba para revelar algo frío y calculador debajo. Keith Johnson, el mejor amigo de Márquez desde la universidad y ahora su amo, compartía las preocupaciones de Eleanor. ¿No crees? Esto se está moviendo un poco rápido, hombre, preguntó durante un raro momento a solas con Márquez. Quiero decir, 8 meses, cuando sabes que sabes. Márquez respondió con confianza, ignorando la preocupación de su amigo, tal como había hecho con la de su madre. Lo que Márquez no vio fue la transformación de Jessica cuando salió de la habitación, la forma en que su cálida sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de satisfacción. Petulante las llamadas telefónicas silenciosas que hizo cuando él trabajaba, hasta tarde la forma despectiva en que trataba a los camareros del restaurante. Cuando Márquez estaba comprobando la cuenta, necesito contratar una nueva empleada doméstica para mi apartamento, anunció Jessica durante la cena. Una noche. Mi última fue simplemente terrible, tan vaga. ¿Conoces a alguien confiable, Eleanor? Eleanor notó el tono condescendiente. La indirecta sutil podría. Respondió con cuidado una idea que comenzaba a formarse en su mente. Eleanor no podía quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal con la prometida de su hijo. Las pequeñas inconsistencias seguían acumulándose. Jessica afirmó haber crecido en Connecticut, y luego mencionó su escuela secundaria en Pensilvania. Dijo que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico. Pero luego hizo referencia, casualmente, a visitar a su madre durante la Navidad. Pequeñas mentiras que pueden parecer insignificantes para otros, pero para una exdetective como Eleanor, eran banderas rojas ondeando en un huracán. Pero las sospechas de Eleanor se convirtieron en certeza una noche, cuando pasó por la casa de Márquez, inesperadamente parada en el pasillo. Escuchó a Jessica hablando por teléfono en la habitación contigua, su voz baja y calculadora. Solo ten paciencia. Jessica susurró después de la boda. Tendremos todo lo que necesitamos. Su madre sospecha, pero ahora no importa. Él confía en mí completamente. Eleanor congeló su corazón latiendo con fuerza. Solo había una manera de averiguar qué estaba escondiendo Jessica. Necesitaba acercarse para ver a Jessica cuando su máscara se hubiera quitado por completo, aprovechando sus años de trabajo detectivesco. Eleanor tramó un plan. Se haría pasar por una criada que Jessica necesitaba. Planeó perfectamente un maquillaje completo por la mejor maquilladora de la ciudad, que la convirtió por completo de la gran mujer que era en una humilde
criada llamada María Santiago. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien que amas por cometer el mayor error de su vida? Haz clic en el botón suscribirse ahora, porque esta historia de engaño, prejuicio y justicia es solo el comienzo, y confía en mí. No creerás lo que sucede después. 3 días después, María Santiago solicitó el puesto de limpieza en el lujoso ático de Jessica, con cabello gris, gafas, maquillaje que le daba años a su apariencia y un relleno sutil que cambiaba su silueta. Eleanor estaba irreconocible. Hablaba con un ligero acento y afectaba una actitud sumisa. Dame Miner, la sirvienta invisible que los empleadores como Jessica apenas notaban. «Vienes muy recomendada», dijo Jessica apenas mirando el currículum falsificado de Eleanor. «Mi prometido es muy exitoso y entretengo a personas importantes. Necesito discreción y perfección, entiendo». Eleanor asintió dócilmente, reprimiendo la rabia que sentía mientras Jessica le hablaba con condescendencia. «Sí, señorita Parker, entiendo que empieza mañana a las 6 alto en punto a puerta cerrada, lejos de marcas y su círculo social». Jessica Parker era una mujer completamente diferente. Lo que Eleanor presenció durante las siguientes 2 semanas le hizo hervir la sangre. Limpiar el baño de nuevo en Jessica se enojaba. «¿Todos ustedes son así de perezosos? No mi ex, que se ganen la vida fregando inodoros». El racismo casual fluía libremente cuando Jessica pensaba que solo estaba hablando con la ayuda. Cada comentario degradante, cada insulto burlón, era una prueba más del verdadero carácter de Jessica. «Juro María, su madre es tan pesada». Jessica se quejó un día mientras enviaba mensajes de texto en su teléfono, siempre preguntando por mi familia, mi pasado, como si una mujer de su edad tuviera derecho a cuestionarme una vez que estemos casados. «Me aseguraré de que solo la veamos en días festivos». Eleanor frotó el mostrador con más fuerza, ahogándose las palabras. Pero el descubrimiento más perturbador llegó el día 10, cuando un hombre guapo de unos 35 años llegó al apartamento. La actitud de Jessica se transformó instantáneamente. Cuando corrió a sus brazos, «Alex, cariño», ronroneó, besándolo apasionadamente. «¿Alguien te vio subir?». Eleanor fingió quitar el polvo en la habitación de al lado, esforzándose por escuchar su conversación. «Nadie me vio», Alex respondió. «¿Cómo está nuestro director ejecutivo favorito?». Jessica se rió con frialdad, tan despistada como siempre. «En realidad me preguntó si quería firmar un acuerdo prenupcial. ¿Puedes creerlo?». Lo convencí de lo contrario, por supuesto. Le dije que me rompería el corazón pensar que no confiaba en mí. «Esa es mi chica», dijo Alex con orgullo. «En 3 semanas más y seremos dueños de la mitad de Wilson Tech». A Eleanor casi se le cae el plumero. No se trataba solo de dinero, lo que buscaban. La compañía de Márquez. Durante los siguientes días, Eleanor reunió toda la información que pudo tomando fotos de documentos cuando Jessica estaba en la ducha grabando conversaciones. Cuando era posible, cada día traía nueva evidencia de la verdadera naturaleza y planes de Jessica. El punto de quiebre llegó durante una noche cuando Jessica se estaba preparando para organizar una pequeña reunión de sus amigos. Eleanor estaba puliendo la costosa mesa de café de vidrio cuando Jessica regresó de una acalorada llamada telefónica con lo que parecía ser un proveedor de bodas tontos incompetentes. Jessica murmuró. «Pobrecita». Se sirvió una generosa copa de vino tinto. Se paseó enojada, el vino chapoteando peligrosamente cerca del borde de su copa. «¿Quiere que tome eso, señorita Parker?». Eleanor preguntó mirando el costoso sofá blanco. «No, no me gustaría que tome eso». María Jessica se burló en una burda imitación del acento de Eleanor. «Solo haz tu trabajo y no te metas en mi camino». Segundos después, Jessica se giró demasiado rápido y chapoteó en la mesa de vidrio y sobre la alfombra blanca debajo. «Mira lo que me hiciste hacer», gritó Jessica, aunque Eleanor estaba a unos metros de distancia. «Lo siento, señorita Parker. Déjame limpiar. Me distrajiste esta alfombra. Cuesta más de lo que ganas un año». Antes de que Eleanor pudiera responder, Jessica arrojó el contenido restante de su copa directamente a Eleanor. El vino tinto salpicó su uniforme y su rostro. «Tal vez eso te enseñe a prestar atención, Jessica», gruñó. Eleanor se quedó de pie. El vino helado goteaba por su rostro, manchando su ropa en 40 años. Nadie la había tratado nunca con tanto desprecio, con tanta crueldad casual. Cada instinto le gritaba que se rebelara, que pusiera a esta mujer en su lugar. Pero la detective en ella sabía que el trabajo no estaba hecho. Necesitaba más pruebas, así que se tragó su orgullo. Se limpió la cara y dijo: «Voy a buscar el quitamanchas, señorita Parker», mientras Eleanor se limpiaba en el baño. Lágrimas de rabia se mezclaban con las manchas de vino. Se hizo una promesa a sí misma:
Jessica Parker nunca se convertiría en su nuera. Nunca, no importaba lo que costara. Mientras el agua tibia la bañaba, Eleanor comenzó a planear su próximo movimiento. Jessica Parker no tenía idea de con quién estaba tratando realmente, pero estaba a punto de descubrirlo. La oportunidad de Eleanor llegó un jueves por la tarde. Jessica se había ido a una cita en la peluquería, instruyendo casualmente a María para que organizara su oficina en casa. Una habitación que anteriormente estado estrictamente fuera de los límites. No toques nada en el escritorio. Jessica había ordenado antes de irse: solo aspira y quita el polvo de los estantes. Sabré si has movido algo. La advertencia solo confirmó las sospechas de Eleanor de que algo valioso estaba escondido allí. Tan pronto como el auto de Jessica se alejó del edificio, Eleanor comenzó su cuidadosa búsqueda de la oficina. A primera vista, todo parecía normal. Decoración de buen gusto, arte caro, una elegante computadora de escritorio que Eleanor sabía que estaría protegida con contraseña. Pero años de trabajo de detective le habían enseñado que las personas rara vez muestran sus secretos a simple vista. Detrás de una pequeña pintura en la pared, Eleanor descubrió una caja fuerte de pared. No es inusual para alguien de la aparente riqueza de Jessica, pero interesante de todos modos. Eleanor examinó cuidadosamente la pintura, anotando su posición para poder devolverla exactamente como la encontró. El verdadero descubrimiento llegó cuando Eleanor movió una planta en maceta en la estantería, revelando un compartimento oculto integrado en la pared. Dentro había una delgada computadora portátil plateada, mucho más portátil y ocultable que la computadora de escritorio, que se mostraba prominentemente en el escritorio. Eleanor se puso los guantes que había escondido en el bolsillo de su uniforme y extrajo con cuidado la computadora portátil. Al abrirla, reveló una pantalla de contraseña, pero Eleanor había estado observando a Jessica de cerca durante días. Probó varias combinaciones basadas en patrones que había observado cuando Jessica desbloqueó su teléfono. En el cuarto intento, Alex W90. La proyección se desbloqueó. Lo que Eleanor encontró le heló la sangre. La computadora portátil contenía archivos detallados de al menos 6 hombres diferentes, todos empresarios exitosos en el sector tecnológico. Cada archivo incluía fotografías, información personal, detalles de la empresa y registros financieros. Pero lo más inquietante eran las secciones de notas que detallaban los plazos de extracción y las estrategias de liquidación. Un archivo mostraba a un fundador de tecnología que había perdido su empresa y se había declarado en quiebra 3 años antes. Las notas declaraban fríamente la extracción completa. Activos transferidos $4.2, MLL patentes vendidas 12 MG a muñeca. Otro archivo mostraba a un hombre cuyo anuncio de compromiso apareció en el New York Times, seguido de un aviso de cancelación de boda. 6 meses después, las notas decían: operación terminada antes de tiempo, interferencia familiar, extracción limitada, $850,000. Eleanor conectó rápidamente su pequeña cámara disfrazada de broche a la computadora portátil, fotografiando pantalla tras pantalla de evidencia condenatoria. Luego la encontró. Una carpeta etiquetada Wilson M. Adentro era todo sobre su hijo, sus rutinas diarias, evaluación psicológica que anotaba sus puntos de vulnerabilidad, planes detallados para su cronograma de extracción y una lista de los activos de Márquez priorizados por liquidez. Aún más escalofriante, era una subcarpeta marcada contingencias que incluía estrategias para manejar el problema de la madre, propuestas que iban desde la alienación gradual hasta la distracción de la emergencia de salud. Habían planeado todo, incluso considerando cómo sacar a Eleanor de la vida de Márquez si se volvía demasiado problemática. Mientras Eleanor devolvía cuidadosamente la computadora portátil a su escondite, escuchó voces. Desde el pasillo Jessica regresó temprano, y no estaba sola. Eleanor se deslizó silenciosamente al baño adyacente, dejando la puerta ligeramente entreabierta para escuchar la cita en la peluquería. Fue una pérdida de tiempo, Jessica le decía a Alex, mientras entraban al apartamento. Repasemos los preparativos finales para la próxima semana. ¿Estás seguro de que es seguro hablar aquí? Alex preguntó. ¿Qué pasa con la criada María? No hay nada de qué preocuparse, apenas habla inglés, y no tiene el cerebro para entender lo que estamos discutiendo. Además, le he estado haciendo la vida miserable. Renunciará cualquier día de estos. La mandíbula de Eleanor se tensó. La evaluación de Jessica, pero permaneció en silencio escuchando, mientras la pareja se mudaba a la sala de estar. Ya abrí las cuentas en el extranjero, Alex dijo. La voz se le baja un poco,
Una vez que te casas, empezamos las transferencias, primero las cantidades pequeñas, luego las sumas más grandes, después de haber establecido patrones de acceso regulares a sus cuentas. ¿Qué pasa con el software de seguridad?, preguntó Jessica. Ahí es donde está el dinero real. Nuestros compradores en Shanghái ofrecen 20 millones solo por el código fuente. Si podemos conseguir también el exploit de vulnerabilidad que duplica a Elmir. Se sintió enfermo. No solo planeaban robar el dinero de Márquez, se estaban preparando para vender el trabajo de su vida, su revolucionario software de seguridad a intereses extranjeros. Y Marcus no sospecha nada. Preguntó Alex. Jessica rió con frialdad. Por favor. Es tan golpeado que no puede ver bien cuando sugerí trasladar mis cosas a su casa antes de la boda. De hecho, se disculpó por no ofrecerse antes. Mañana tendré acceso completo a su oficina en casa. Eleanor había huido suficiente. Silenciosamente, tomó fotos de su propio reflejo en el espejo, documentación de su disfraz. Luego comenzó a grabar audio en su dispositivo oculto. Esto ya no se trataba solo de proteger a marcas de una cazafortunas. Esto era espionaje corporativo, con implicaciones internacionales durante los próximos días. Eleanor reunió más pruebas mientras las sospechas y el maltrato de Jessica se intensificaban. De repente, María no pudo hacer nada bien. Los pisos no estaban lo suficientemente limpios, la ropa no estaba doblada correctamente, los comestibles no eran de las marcas correctas. ¿Estás mirando mis papeles?, exigió Jessica una tarde, al encontrar a Eleanor, quitando el polvo cerca de su escritorio. Pareces muy interesada en mis asuntos personales. No, señorita Parker, respondió Eleanor con la mirada baja, solo limpiando como pediste. Jessica se acercó, estudiando el rostro de Eleanor, con sospecha entrecerrada. ¿Sabes que hay algo en ti que no encaja del todo con la mayoría? Las criadas no notan las cosas que tú notas. No hagas las preguntas que haces con los ojos. El corazón de Eileen se aceleró, pero su expresión permaneció neutral. No entiendo, señorita Parker. Creo que sí, respondió Jessica con frialdad. Creo que lo entiendes perfectamente. Por eso ahora te estoy observando con mucho cuidado. La amenaza era clara. Los ins de Jessica se habían activado y ahora estaba probando activamente a Eleanor, asignándole tareas cada vez más degradantes, escrutando sus reacciones, tratando de provocar una respuesta que revelara que María no era quien decía ser. Pero Eleanor Wilson no había sido una de las mejores detectives del departamento M. En vano, con cada nueva humillación, reunió más evidencia con cada mirada sospechosa de Jessica. Documentó otra conversación condenatoria. Las apuestas eran demasiado altas para romper el encubrimiento. Ahora, no importa cuán degradante se volviera. El reloj corría la boda. Estaba a solo unos días de distancia, y Eleanor ahora tenía pruebas de que Jessica Parker no fue arrojada después del dinero de Marcus. Ella era parte de una conspiración internacional que podría destruir todo. Lo que había construido. La oportunidad se presentó 3 días después, cuando Mares llamó a su madre. Su voz tensa. Volaré a San Francisco mañana para una reunión de emergencia con nuestros desarrolladores de la costa oeste. Explicó alguna vulnerabilidad de seguridad que necesita mi atención personal. Estaré fuera por 2 días. Eleanor escuchó con atención para mantener un tono neutral, a pesar de las alarmas sonando en su cabeza. La vulnerabilidad de seguridad era casi con certeza parte del plan de Jessica, tal vez incluso fabricada por su equipo para sacar a Marcus de la ciudad. Pensé que podríamos cenar cuando regrese. Marcus continuó. Jessica estará ocupada. De todos modos está organizando una reunión del comité de caridad en el apartamento. Eso fue todo. La apertura que May necesitaba. Eleanor sabía de es su época como María, que los comités de caridad de Jessica eran en realidad reuniones con sus co-conspiradores, disfrazados de reuniones sociales legítimas, con Marcus fuera de la ciudad. Jessica probablemente dejaría de fingir entre su círculo de confianza. Eso suena bien, cariño, respondió Eleanor forzando calidez en su voz a pesar de la tensión entre ellas. Que tengas un vuelo seguro. Ahora tenía la oportunidad de atrapar a Jessica y a sus cómplices en el ASEC, planeando sus crímenes, revelando sus intenciones con sus propias palabras. Si pudiera grabar tal conversación, sería la prueba irrefutable que necesitaban. La noche siguiente, con Marcus a salvo en su vuelo a California, Eleanor se transformó una vez más en María. El disfraz se sentía diferente esta vez, menos como un disfraz y más como una armadura. No iba a entrar como sirvienta, sino como madre y exdetective decidida a proteger a su hijo. Sí puedo conseguir su verdadera voz en cinta, diciendo lo que realmente piensa sobre mi hijo, sobre su raza
sobre sus planes. Eso es algo de lo que ni siquiera Jessica puede salirse con la suya. El plan era simple. Eleanor iría a la fiesta fingiendo volver por objetos personales que supuestamente había dejado atrás durante su limpieza. El momento era crítico. Necesitaba que la fiesta estuviera en pleno apogeo. Jessica y sus amigas se relajaron y sin vigilancia, para mayo, era seguridad. Llamó a un amigo, Daniel, para que fuera al lugar con ella, en caso de cualquier agresión o situación irregular, en punto de las 8:45 de la noche. Eleanor entró al edificio de Jessica por la entrada de servicio. El guardia de seguridad la reconoció como la criada de Jessica y apenas levantó la vista de su teléfono. Exactamente como esperaban, Eleanor tomó el ascensor de servicio hasta el piso de Jessica. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras Daniel se quedó afuera esperando su señal para entrar por la puerta del apartamento de Jessica. Podía oír música, risas, el tintineo de vasos. Presionó el pequeño dispositivo de grabación, activándolo antes de deslizarlo en su bolsillo. Luego, respiró hondo y golpeó. Firmemente la puerta se abrió, para revelar a Jessica deslumbrante, con un elegante vestido negro, una copa de champán en su mano. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que reconoció a María. ¿Qué estás haciendo aquí?, siseó Jessica, bloqueando la puerta detrás de ella. Eleanor pudo ver a unas 8 personas en la sala de estar descansando, en muebles que había puliendo innumerables veces. Lamento mucho molestar a la señorita Parker, dijo Eleanor manteniendo su voz con los ojos bajos. Dejé algunos medicamentos personales antes, mis pastillas para el corazón. Llamé pero no obtuve respuesta. El administrador del edificio dijo que estaba en casa y me dejó subir. Los ojos de Jessica se entrecerraron con sospecha, pero la plausibilidad de la excusa combinada con la presencia de sus invitados hizo difícil simplemente rechazar a Eleanor. Bien, ¿dónde los dejaste?, preguntó Jessica con impaciencia en el pequeño cajón del baño del personal. Señorita Parker, seré rápida. Jessica se hizo a un lado a regañadientes, permitiendo que Eleanor entrara, mientras anunciaba a sus invitados que mi criada aparentemente dejó algo atrás. Los invitados apenas reconocieron a Eleanor mientras se arrastraba hacia el baño del personal desde la cocina. Se movió lentamente. El dispositivo de grabación capturaba cada palabra como una voz de hombre. Alex, supuso, se quejó de haber interrumpido su noche. No te preocupes, respondió Jessica. Su voz se escuchaba claramente. Esto no tomará mucho tiempo. Asegúrate de llenar los vasos de todos para el brindis. Eleanor entró al baño, pero dejó la puerta ligeramente entreabierta. Fingió buscar en los cajones, mientras escuchaba atentamente la conversación en la sala de estar. Entonces, ¿dónde está el afortunado novio esta noche?, preguntó una voz de mujer con evidente sarcasmo, seguido de risas. San Francisco, Jessica respondió, exactamente donde necesitábamos que estuviera. Nuestra pequeña brecha de seguridad funcionó a la perfección. Se habrá ido por al menos 2 días, arreglando un problema que en realidad no existe. Reeses, Crar esta vez. Damas y caballeros. La voz de Alex se elevó sobre las demás. Me gustaría proponer un brindis por Jessica, cuya actuación merece un premio de la Academia, y por nuestro mayo, puntaje hasta ahora. Wilson Tech. El sonido de vasos tintineando resonó por el apartamento. Dios, deberías ver cómo la mira, comentó alguien como un cachorrito enamorado. Debe ser increíble, especuló otra mujer, lo que provocó la risa de Roques. Una chica tiene que hacer lo que una chica tiene que hacer, respondió Jessica con fingido cansancio. Aunque admito que fingir que se siente atraída por él es la parte más difícil. Siempre hablando de sus algoritmos y protocolos de seguridad. Tan aburrido, pero que vale la pena por 50 millones, ¿verdad? Alex agregó más lo que obtengamos por el software de seguridad. Jessica estuvo de acuerdo. Los rusos ya están ofreciendo 20 millones solo por el código fuente. Eleanor se sintió físicamente enferma. Planeaban vender el trabajo de la vida de su hijo a intereses extranjeros, destruyendo no solo su empresa, sino potencialmente comprometiendo la seguridad nacional en el proceso. Wilson Tech proporcionó sistemas de seguridad para varias agencias gubernamentales, un hecho que estos criminales claramente sabían y tenían la intención de explotar. ¿Qué pasa con la madre?, preguntó a alguien. Escuché que ha estado causando problemas. Eleanor se congeló esforzándose por escuchar la respuesta de Jessica. La voz de Jessica goteaba desprecio. Solo otro obstáculo para eliminar. Es más inteligente de lo que esperaba, pero ahora no importa. Márquez ya cree que está interfiriendo porque no puede dejar ir a su precioso hijo. Debe ser difícil para ella, comentó la voz de un hombre al ver a su hijo casarse con una mujer blanca. La risa de Jessica fue fría y cortante.
Por favor, esa familia debería estar agradecida. Alguien como yo siquiera lo miraría. ¿Sabes lo que dijo su madre cuando nos conocimos? En realidad, me preguntó sobre mis intenciones como si fuera una casi fortunes, si tan solo lo supiera. La sala estalló en risas de nuevo. La mejor parte, Jessica continuó, su voz un poco arrastrada ahora por el champán. Así es como lo convencí. Las preocupaciones de su madre son en realidad racistas, que no puede aceptar que esté con una mujer blanca. Está tan desesperado por demostrar que está iluminado, que me defiende incluso cuando sus instintos dicen lo contrario. La manipulación psicológica en su máxima expresión, comentó a alguien con admiración. He tenido mucha práctica, respondió Jessica, pero esta es mi obra maestra. En 3 días, seré la señora Wilson en 3 semanas. Volveré a estar soltera con suficiente dinero para desaparecer para siempre. Lanar había escuchado suficiente. Tenía la verdadera voz de Jessica grabada, el desprecio, la manipulación, la conspiración criminal. Esto sería suficiente para convencer a Marcus, lo suficiente para salvarlo de este depredador. Cerró silenciosamente el cajón del baño y se preparó para irse tan discretamente como había llegado. Pero cuando salió al pasillo encontró a Jessica bloqueando su camino. ¿Encuentra lo que estabas buscando?, preguntó Jessica con ojos fríos y sospechosos. Sí, señorita Parker. Gracias. Me voy. Ahora. Eleanor intentó pasar junto a ella, pero Jessica no se movió. ¿Sabes qué es la cosa más extraña?, dijo Jessica, su voz peligrosamente suave. No recuerdo que hayas mencionado la medicación para el corazón mientras trabajabas para mí. Y el administrador del edificio ni siquiera estaba de servicio. Esta noche el pulso de Eleanor se aceleró. Los ojos de Jessica estaban claros y concentrados. Ahora todos los signos de relajación inducida por el champán se habían ido. Había estado probando a Eleanor, tendiéndole una trampa, y Eleanor había caído en ella. No sé a qué te refieres, señorita Parker, solo necesitaba mi medicina. Jessica se acercó su perfume, el aroma caro que Marcus le había comprado abrumadoramente en el estrecho pasillo. ¿Quién eres realmente?, Jessica exigió, porque no eres solo una ama de llaves. Ninguna criada que haya conocido se da cuenta de las cosas que notaste. Hace las preguntas que hiciste con tus ojos. Me estabas mirando, estudiándome. Eleanor comenzó a calcular rutas de escape. La puerta principal estaba bloqueada por los invitados de Jessica. La entrada de servicio estaba detrás de Jessica. Las ventanas estaban a 32 pisos de altura. Estaba acorralada, efectivamente. Señorita Parker, creo que has bebido demasiado. Debería irme. La mano de Jessica se disparó agarrando la muñeca de Eleanor con una fuerza sorprendente. Vacía tus bolsillos. Ahora suéltame, exigió Eleanor, dejando el tono servil su propia fuerza, igualando a la de Jessica, mientras trataba de apartarse. El repentino cambio en el comportamiento de Eleanor confirmó las sospechas de Jessica. ¿Quién te envió? La madre de Marcus. ¿O eres algún tipo de investigador privado en la sala de estar? La fiesta se había calmado. Los invitados se dieron cuenta de la confrontación que se desarrollaba en el pasillo. Alex apareció detrás de Jessica, su hermoso rostro endurecido por la sospecha. Todo esto. Ah, bien. Nena, nuestra criada no es quien dice ser. Jessica respondió sin apartar la vista de Eleanor. Revisa sus bolsillos. Nos ha estado espiando. Alex avanzó, pero Eleanor fue más rápida. Décadas de entrenamiento policial entraron en acción cuando se liberó del agarre de Jessica, usando el impulso de la mujer más joven contra ella. No me toques. Eleanor advirtió, su voz ahora completamente propia, autoritaria. Mando. Oh, Dios mío. Jessica respiró reconocimiento, amanecer en sus ojos cuando el acento de Eleanor se deslizó. Eres ella. Discute. Eres su madre. El pasillo se quedó en silencio, mientras las palabras de Jessica flotaban en el aire. Entonces, Jessica comenzó a reír, un sonido frío y cruel que resonó en las paredes. Esto no tiene precio. La gran Eleanor Wilson, reducida a disfrazarse de sirvienta para espiar al prometido de su hijo. ¿Qué tan desesperada puedes estar? No desesperada, corrigió Eleanor, enderezándose en toda su altura. Ya no se molesta con el disfraz, determinada. Y ahora tengo todo lo que necesito. Se dio una palmadita en el bolsillo donde el dispositivo de grabación continuaba capturando cada palabra. Los ojos de Jessica se abrieron y luego se entrecerraron con furia. Dame eso, lo que sea que creas que tienes. Lo que tengo eres tú, en tus propias palabras, planeando defraudar a mi hijo y vender su tecnología a entidades extranjeras. Eso no es solo robo, Jessica. Eso es espionaje. Alex avanzó amenazadoramente. Dale la grabadora. Ahora.
Eleanor se mantuvo firme, calculando sus opciones. Las superaban en número, pero no en inferioridad numérica. Aún no retrocede. Ordenó su tono dejando claro: esta es su primera confrontación. Me voy ahora, y si alguno de ustedes intenta detenerme, se arrepentirán. El rostro de Jessica se contorsionó de rabia. ¿Crees que Marcus creerá algo de lo que tengas en esa grabación? Pensará que la manipulaste. Me tendiste una trampa. Te odiará por esto. Deja que decida por sí mismo. Eleanor respondió con calma. Aunque su corazón estaba acelerado, comenzó a moverse de lado a lo largo de la pared, hacia la puerta principal. Jessica se abalanzó hacia adelante, empujando repentinamente a Eleanor, con fuerza contra la pared. No arruinarás esto por mí, ¿entiendes? He trabajado demasiado planeado con demasiado cuidado. La violencia del movimiento sorprendió a Eleanor a pesar de su entrenamiento. Su cuerpo de 60 años absorbió el impacto dolorosamente, su cabeza golpeando contra la pared. Pero, incluso, mientras hacía una mueca, su mano se movió a su otro bolsillo, donde el teléfono ya estaba conectado al número de Marcus. La línea abierta. Quítame las manos de encima. Eleanor dijo alto y claro, asegurándose de que cada palabra fuera captada por el teléfono. Patética anciana Jessica, gruñó su hermoso rostro retorcido, en algo feo y extranjero. No puedes soportar que tu precioso hijo me haya elegido. ¿Puedes? No puedes soportar que prefiera a una mujer blanca a cualquier basura del gueto, que probablemente querías para él. Eleanor no tuvo que fingir su sorpresa ante el racismo descarado. Mi hijo merece a alguien que lo ame, no a un estafador que planee destruirlo. Ámalo. Jessica rió amargamente, sin darse cuenta de que cada una de sus palabras estaba siendo transmitida a Marcus a miles de kilómetros de distancia. Míralo, aburrido, ingenuo, tan desesperado por validación, que no puede ver lo que está frente a él. Lo único que amo de Marcus Wilson es su cuenta bancaria y sus protocolos de seguridad. Alex intentó intervenir de repente, consciente de que habían dicho demasiado. Jessica, es suficiente. Pero Jessica estaba demasiado ida meses de fingir, finalmente, cediendo a la fea. ¿Verdad? ¿Sabes lo difícil que es? Continuó su voz alzándose histéricamente, teniendo que reírse de sus estúpidos chistes, teniendo que escuchar para él hablar de su madre. La gran Eleanor Wilson, la detective brillante, la madre perfecta, teniendo que fingir que lo disfruto. Eleanor sintió cada palabra como un golpe físico. No por ella misma, sino por su hijo, por lo que estas revelaciones le harían. Pero necesitaba escuchar esto. Necesitaba saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No te saldrás con la tuya. Eleanor prometió en voz baja. No dejaré que lastimes a mi hijo. El rostro de Jessica se endureció. Ya has perdido incluso con tu pequeña grabación. Es tu palabra contra la mía. Y ambos sabemos a quién le creerá. Marcus, la madre, que no puede dejar ir, o la mujer que ama. Ya veremos sobre eso. Eleanor respondió su dedo, presionando el botón que envió su ubicación a Daniel. Su señal de emergencia. Pero primero me voy de aquí con esta grabación, ¿no? No lo harás. Jessica asintió a Alex y otros dos hombres que lo habían seguido al pasillo. Tomen su teléfono y cualquier dispositivo de grabación que tenga ahora. Que los hombres se movieron hacia ella. Eleanor tomó una decisión en una fracción de segundo. Alzó la voz dirigiéndose directamente al teléfono en su bolsillo. Marcus, si puedes oírme, todo lo que Jessica ha dicho se está grabando ahora mismo. Estoy en su apartamento. Esta gente está planeando robar la tecnología de su empresa y venderla en el extranjero. Están a punto de asaltarme. Llamen a la policía al 2160 Central Park West, apartamento 32B. Ahora la cara de Jessica se puso blanca. ¿Qué acabas de hacer? Eleanor sonrió sombríamente. Llamó a jaque mate por un momento. Nadie se movió. Entonces, la compostura de Jessica se rompió por completo. Con un grito de rabia, se abalanzó sobre Eleanor, las manos extendidas como garras. Arruinaste todo. El ataque físico llegó tan rápido que Eleanor apenas tuvo tiempo de protegerse. Las manos de Jessica se cerraron alrededor de su garganta cuando ambas cayeron al suelo. ¿Crees que Eleanor sobrevivirá a este ataque y se revelará la verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y haz clic en el botón suscribirse ahora para no perderte historias como esta. En el fondo, el caos estalló. Algunos invitados a la fiesta huyeron hacia la puerta mientras Alex intentaba apartar a Jessica. Eleanor, ¿estás loca?, gritó. Deja, esto no está ayudando. Eleanor luchó por respirar cuando el agarre de Jessica se apretó. El rostro de la mujer más joven retorcido por el odio a pesar de su edad. El entrenamiento policial de Eleanor
no había desertado. Ella le puso a la rodilla a conectarse bruscamente con la sección media de Jessica, obligándola a aflojar su agarre. Mientras luchaban en el piso, el cabello perfecto desaliñó su expresión salvaje. Esto no ha terminado. Siseó. Eleanor se paró lentamente ajustando su ropa y enfrentando a Jessica con dignidad, a pesar de que su disfraz, parcialmente expuesto en realidad, es cuando el personal de seguridad ingresó al apartamento que respondió a la llamada de Daniel, sobre una perturbación que Eleanor deslizó el teléfono de su bolsillo para verificar que el llamado de Marcus había durado el tiempo suficiente para escuchar el tiempo que tiene, un tiempo que tiene, un tiempo que tiene, el 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 tiempo. Magnitud de la traición. El tiempo suficiente, rezó Eleanor, para salvar a su hijo del mayor error de su vida. 6.000 mil lejos en San Francisco. Marcus Wilson se sentó congelado en su habitación de hotel, su teléfono presionado hacia su oído, escuchando el desplegable impensable en tiempo real, inconfundible a pesar de su intento de acento, las palabras venes de Jessica cortando años de confianza y amor como un cuchillo. Los sonidos de las luchas físicas, de las luchas de la seguridad, que surgieron durante varios minutos después de que la llamada no pudiera mover la tecnología que el mundo se construyó. Cuidadosamente el futuro que él creía, una mujer que él creía que había colapsado. Eso lo había llevado a California. De repente parecía trivial en comparación con la crisis personal que explota en Nueva York. Señor, tenemos un automóvil esperando para llevarlo a la reunión. La voz de su asistente se acercó a la puerta de la habitación del hotel. Marcus finalmente encontró que su voz canceló todo lo que necesitaba para volver a Nueva York, ahora dentro de la hora en que Marcus estaba en un avión privado, que se dirigía al este, llamando a cada favor, y a la corporada Perk, que acumuló por el avión. Ahora, en el avión de la hora en que el avión se dirigió a la noche, había escuchado el desprecio de Jessica, sus planes, su racismo casual y debajo de él todo lo sorprendente. Se dio cuenta de que su madre se había ido encubierta como una criada para protegerlo. La misma madre que había acusado de interferir, a la misma madre cuyas advertencias descartó como sobreprotección para cuando el avión tocó en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Marcus había contactado a Kit, su director financiero, y el mejor amigo. Kit siempre había sido desconfiado de Jessica. Escuchado, es cierto que necesitamos bloquear todos nuestros sistemas de inmediato, que Marcus autorizó, y Kit, mi madre está bien. Había una pausa en la línea. Que se negó a ir al hospital. Dijo que necesitaba esperar a usted. Pero Marcus, Jessica, el material de seguridad del edificio, muestra que Jessica la atacó cuando intentó, que le dejó a White. Hot rage a través de Marcus cuando el car sped hacia Manhattan. Su madre, su municipal. La matriz de la mujer. La matriz de la mujer. Lo que intentó a White. Había planeado casarse dentro de 3 días. La misma mujer que había sonreído a las cenas familiares, mientras planeaba destruir todo lo que había construido cuando el auto finalmente se detuvo a la policía de Jessica. Los vehículos ya estaban estacionados afuera de Marcus. Llevaban el ascensor al piso 32, que su corazón latía con fuerza en su pecho. El pasillo fuera del apartamento de Jessica estaba lleno de oficiales que construyen seguridad y varios invitados de la fiesta de aspecto shell-shocked. Son interrogados por los detectives, y allí sentado en un banco en el pasillo, con un detective en su lado, fue su madre. El disco de su madre, faltando. Pero su postura permaneció regal, su compostura intacta, a pesar del caos que rodeaba a su madre. Marcus gritó empujando a un oficial para alcanzar su lado. El anar miró alivio a la cara de su rostro cuando lo vio a Marcus aquí antes de que él pudiera responder. Una conmoción desde el interior del apartamento llamó la atención de que Jessica se acompañó por 2 oficiales, pero que no estaba a la mano. Su apariencia perfecta fue una apariencia perfecta. Street. Por debajo de su atención, combinación de furia y cálculo se congeló cuando vio a Marcus transformando instantáneamente su expresión a uno de alivio lloroso. Marcus, gracias a Dios, han acosándome fingiendo ser mi criada. Ella me atacó cuando descubrí su identidad. Marcus miró a la mujer que él pensó que le encantaba verla, claramente, por primera vez, que la actuación era perfecta. El labio tembloroso, recuperado. Cariño, no. ¿Escuchaste lo que quería que escuchara? Que me puso a la grabación grabada de contexto, me empujó hasta que dije cosas que no quise decir, que no soportó verte con una mujer blanca que ha estado tratando de sabotearnos desde el principio,
Fue el mismo argumento que había trabajado en él antes de jugar su temor de ser controlado. En el extranjero te escuché reír sobre cómo me has manipulado los ojos de Jessica dados, buscando rutas de escape, aliados de cualquier cosa que no fuera lo que sonó como si estuviéramos bromeando alrededor de esas personas. Ni siquiera mis verdaderos amigos, sus actores, Ellan, son contratados. La desesperación en su voz podría haber sido lamentable si no estuviera tan calculado. Incluso ahora, atrapado en sus mentiras, Jessica estaba girando a otros nuevos, creando escenarios de elaboración, para explicar la ingerable detective. Márquez dirigida a la oficina de pie por la que se dirige a un oficial de pie, por la presentación de que quiero prensa, a los que quieren, los cargos por los que quieren que los cargados de la Mother, por los que sean, los cutan a la Mother out, para que me estuvieran de acuerdo, me estuvieran a la altura de la Mother, espionaje corporativo. Cualquiera de los cargos que no se pegarán a Jessica, chilló hacia Márquez, solo para ser restringido por los oficiales, que no puedes hacerme esto. Todo lo que hice fue por nosotros, ya que Jessica fue llevada a cabo aún, gritando las protestas de inocencia y declaraciones de amor. Márquez, que volvió a su madre, sin una palabra, que él lo envolvió con sus brazos, con ella, con una gentileza de que las certificaciones de las emociones están atrás. Lo que me ha ido a la palabra, lo que me ha ido a la que me ha vuelto el pelo. He escuchado que Eleanor devolvió su abrazo, que su cuerpo finalmente se relajó después de semanas de tensión. Estás aquí ahora, que eso es lo que importa. 24 horas después, en Márquez's penthouse, con vistas al Parque Central. La verdad completa. Finalmente, se puso al descubierto en la mesa de comedor de Márquez. El archivo de casos completo, que Eleanor había compilado, fotografías de las pantallas de la computadora portátil ocultas de Jessica que mostraban sus documentos financieros de víctimas anteriores, que revelaban cómo ella y su equipo habían agotado sistemáticamente las cuentas de al menos 6 otros empresarios tecnológicos, de las grabaciones de la voz de Jessica. La compañera de Jessica, el nombre real de Alexander Petro, ha trabajado con Jessica, cuyo verdadero nombre es Jenna Zorina, en la CETE. 6 años se han dirigido a los CEOs tecnológicos centrados exclusivamente en aquellos con valiosa propiedad intelectual que pueden vender en el extranjero. Márquez revisó la evidencia en silencio en su rostro de una máscara de furia controlada, y me enamoré por completo. Ella es una estafa profesional, Márquez. Todos han estado haciendo esto durante años, que perfeccionó su enfoque cada vez que no ha sido el primer hombre inteligente, que no habían sido la última vez que habían llegado el último kit acompañado por 2 años. Se expandió rápidamente a medida que el alcance de la empresa criminal de Jessica quedó claro. Que le tenemos a kit anunciado sin un preámbulo, que Alex dio la vuelta sobre Jessica y toda la red, tan pronto como lo recogimos, tratando de reducir un acuerdo para sí mismo. Márquez buscó bruscamente las altas conexiones de la tecnología. Planeado. Los agentes del FBI se presentaron presentándose al señor Wilson. Las implicaciones aquí iban más allá del espionaje corporativo. Esto cruza el territorio de seguridad nacional. Primero, ¿dónde está Jessica ahora bajo custodia? Un agente respondió, pero aún mantenía su inocencia. Afirma que estaba establecida de que Alex está mintiendo para salvarse, que su madre orquestó todo el asunto de la mandíbula, de los celos. Márquez, que se apretó, y lo que dice sobre las grabaciones, sobre lo que escuché con mis propios oídos, dice que estaba fuera de contexto, de que ella estaba haciendo un rol de su amigo, el tono de la agente de su amiga. Invocado por la discusión, el teléfono de Márquez llamó al número de Jessica en la pantalla. Lo miró durante un largo momento antes de responder al altavoz. Márquez, por favor. La voz de Jessica salió a través de lágrimas y desesperados. Tienes que tener que escucharme. ¿Esto es un malentendido terrible? ¿Márquez fue un mal? ¿Quién crees que es la voz de Jessica? Endureció su máscara deslizándose nuevamente. Manipuló toda esta situación. Ella se disfrazó. Invadió mi privacidad. Me grabó sin consentimiento para proteger a su hijo. Márquez terminó para ella. Lo cual es exactamente lo que una madre debería hacer. No podía soportar verte conmigo. Una mujer blanca que lleva a su precioso hijo. Todo lo que hice fue por nosotros. Márquez. Todo lo que Márquez miró a su madre, a Kit, en los agentes del FBI, que escuchan las mentiras cada vez más desesperadas de Jessica. ¿Crees que eres tan inteligente, pero fuiste la marca fácil, que hemos tenido tan desesperado por el amor, que no podías ver lo que estaba justo enfrente de ti? Márquez terminó la llamada de las piezas finales de su ilusión, destrozada por la venenosa de Jessica. El futuro que habíamos planeado, que ignoré todas las señales de advertencia,
que Eleanor colocó su mano sobre sus hijos, que no es debilidad. Marcas, esa es la humanidad, que todos queremos creer en el amor. ¿Cómo sabías que él le preguntó? Desde el principio, ¿cómo viste lo que no pude sonreír con Eleanor? Tristemente 30 años, ya que un detective te enseña a reconocer los patrones. Pero lo más importante es que 35 años, ya que tu madre me enseñó a reconocer lo que el amor real se ve como lo que sintió que no amaba. Sus cálculos en los días que siguieron a Jessica, sus víctimas anteriores, incluidas 2 que se habían suicidado, después de haber arruinado financieramente la defensa de Jessica, colapsada, enfrentada con pruebas abrumadoras y abandonada por sus conspiradores, finalmente se rompió admitiendo todo a cambio de consideración durante la sentencia de la sentencia. El alcance total de sus crímenes conmocionados incluso a los investigadores experimentados, 7 víctimas anteriores de Victims, Ethnologies, Volding to Entities, que comprometen los interesados en los Estados Unidos. La boda no fue nada en comparación con el cálculo privado con su propia ceguera, pero a través de todo, Eleanor siguió siendo su firme apoyo, nunca diciendo que te dije, así que nunca lo hacía sentir tonto, por ser engañado una semana después de lo que habría sido el día de su boda. Márquez se sentó con su madre en el balcón de su modesta casa, viendo la puesta de sol tanto como lo habían hecho cuando era un niño, que he estado pensando que... Dijo que rompiendo un silencio cómodo sobre lo que hiciste en el abuso de Jessica y el racismo que te arriesga a la mayoría de las madres que no habrían seguido, discutiendo con su hijo, tratando de cambiar su mente con las palabras. De Eleanor sonriendo con la mayoría de las que no me acusan. La mayoría de las madres. El tipo de madre que se convierte en una criada para salvar a su hijo del desastre que tolera ser degradada y humillada, en lugar de ver a su hijo lastimado que corre el riesgo de su relación con su único hijo, para protegerlo. Cualquier madre haría el mismo. Eleanor evitado la comprensión renovada de la crisis que podría haberlos destrozado. En última instancia, los había acercado más al fortalecer un vínculo de que no hay fuerza externa, sin importar cuán manipulador o deceptivo, podría realmente romperse la nada. Wilson no había detenido una boda que había salvado el futuro de su hijo, que había demostrado de la manera más profunda posible que el amor de una madre sea la fuerza más poderosa del mundo, más fuerte que el engaño, más duradero que la manipulación, y finalmente imposible de derrotar 6 meses, después de lo que habría sido el día de su boda, que se mantuvo, en el día de su boda, sin cambios por el terremoto personal que había sacudido su mundo a su fundación. Pero para Marcas, todo fue diferente. El juicio de Jessica Parker, hoy Elena Sorina, como documentos de la corte que ahora se llamaron, oficialmente la semana anterior. La semana anterior, la evidencia contra ella y sus co-conspiradores habían abrumado las grabaciones de Eleanor, el testimonio de los Alex, los testimonios similares de Alex, y las víctimas anteriores de las víctimas anteriores que finalmente se han presentado la historia de la historia, que finalmente se han presentado la historia de Eleanor. Una imagen de una sofisticada empresa criminal que había operado durante casi una década. Jessica recibió 18 heicos en prisión federal por fraude e intento de asalto corporativo y cargos de conspiración. Los miembros restantes de su red recibieron oraciones que oscilaban entre 5 y 15 años, dependiendo de su nivel de participación y disposición para cooperar con las autoridades. Las ramificaciones internacionales habían sido aún más severas. 3 agentes de inteligencia extranjeros que se habían expulsado silenciosamente desde el país por sus conexiones a la tecnología de seguridad de Marcas, que casi habían caído en las manos peligrosas, pero ahora se estaban reorganizados con las protecciones adicionales y el despliegue de las infracciones Safeguard. Pero las protecciones profesionales, pero el profesional se había vuelto a ser una protección. Las protecciones adicionales y el despliegue de las infracciones de Safeguard, a las Safeguards de la Secretaría Safeguard, las consecuencias palidecidas en comparación con la reconciliación personal que había ocurrido entre madre e hijo, que guardó todo lo que he construido, que Marcas le había dicho a Eleanor durante una cena tranquila en su casa, poco después de que los arrestos no solo la compañía sino que mi vida, y que lo empujé, dudó que la eligió por sus instintos, que Eleanor simplemente había llegado a la mesa, ya que le había llegado a la mano cuando tenía 5 años, lo que eligió a la calle que le había llegado a la mesa, solo que le había llegado a la mesa, solo una pasada, lo que tenía una pelota que le había llegado. ¿Por qué estabas furioso conmigo?
Gritó que me odiabas por atraparte tan apenas que Márquez había sonrido ante el recuerdo. Que no recuerdo eso. Pero hago que Eleanor continuó. ¿Y sabes lo que yo pensé en ese momento? Que podrías odiarme para siempre. Siempre que estuvieras vivo para hacerlo. Que es el amor de una madre. Marcas. No conoce límites. No requiere gratitud. O entendiendo que solo requiere que sobrevivir así. Prosperar es que por lo que ha soportado el racismo de Jessica, la revelación de la verdadera naturaleza de Jessica y la profundidad del sacrificio de su madre, habían transformado a Marcas de manera profunda. La compañía que una vez había sido su enfoque singular, se convirtió en una parte de una vida más equilibrada que implementó estrictos límites personales y profesionales establecidos, nuevos protocolos de seguridad y, más importante, que se desarrolló una gran apreciación de las relaciones auténticas en su vida, que había sido promovido, a la que se había promovido una respuesta de liderazgo, que una vez fue una respuesta de liderazgo que una vez más, una vez que se produjo una respuesta de liderazgo, que una vez fue una gran apreciación de las relaciones de liderazgo, que una vez fue una gran apreciación de las relaciones de liderazgo, que una vez fue promovida, como una vez que se ha promovido una respuesta de liderazgo. La Junta había aprobado por unanimidad, para cambiar el reconocimiento de que las primeras sospechas de Kit sobre Jessica habían sido una forma invaluable de lealtad. Márquez también creó una base dedicada a apoyar a las víctimas de esquemas de fraudes sofisticados, en particular aquellos dirigidos a empresarios e innovadores, que la Fundación brindó no solo asistencia financiera, sino también un asesoramiento psicológico para aquellos cuya confianza había sido violada de manera tan profunda. 3 de las víctimas anteriores de Jessica, ahora sentadas en la junta de la fundación, convirtiendo sus experiencias dolorosas en una fuerza para la curación y la prevención. Pero tal vez el cambio más significativo surgió de la mujer que había pasado décadas resolviendo los crímenes, ahora estaba centrado en la prevención de ellos. En 71, cuando la mayoría de la gente estaba bien, en el cambio de Eleanor, lanzado un nuevo servicio de verificación de Venture Wilson. La premisa era simple, pero un revolucionario, un discreto servicio de investigación de antecedentes exhaustivos para familias preocupadas por los posibles socios que ingresan a sus seres queridos vidas utilizando su extensa red de antiguos contactos de aplicación de la ley y sus propias habilidades formidables. Eleanor crearon un marco ético para ayudar a las familias y los antecedentes de los posibles socios comerciales, o las ataques, o la atención, no se basan en la distribución durante la explicación de los pequeños lanzamientos de los pequeños, lanza a los que se llevan a cabo las familias. Sobre la tranquilidad en una época en la que cualquiera puede crear una identidad falsa en línea, donde los estafadores son más sofisticados que nunca, las familias merecen saber a quién realmente acogen en sus vidas. El servicio se ganó rápidamente una reputación de discreción, y discreción, y discreción. Minuciosidad. Eleanor solo aceptó a los clientes con preocupaciones legítimas que se negaron a permitir el acoso de acoso o sospecha infundada. Se conoció como guardián, como un protector de familias que de otro modo podrían ser víctimas de las Jessicas del mundo. En un cálido domingo por la noche, exactamente un año después de la boda que nunca ocurrió, a Márquez y Eleanor sentados en su porche. Carta de Jessica Today. Marcus dijo que, rompiendo en silencio, un silencio cómodo de la prisión de Eleanor, levantó una ceja, pero no interrumpió que ella quería disculparse. Continuó. Dijo que tuvo tiempo de reflexionar sobre sus acciones, que ha encontrado religión, que realmente se arrepiente de que me duele. ¿Y usted cree que su Eleanor? Le preguntó a su detective. Narrativa de redención que podría ayudar a su caso. Eleanor asintió, orgulloso de la claridad de su hijo. Una vez que hayas visto detrás de la máscara, es difícil ser engañado por él una vez más. He estado pensando en lo que me enseñaste. ¿Qué Marcas dijo que, rellenando sus gafas, no solo sobre Jessica, sino de confianza en ver a las personas claramente? ¿Y a qué conclusión has llegado a ese verdadero amor? Ya sea que entre los amigos o la familia de las parejas nunca requiere que te cegues a la realidad, a la luz de la luz, no las ilusiones inconvenientes. Las ilusiones son rebles en el orgullo en sus ojos sin importancia. El creciente negocio de Eleanor en la Fundación Márquez de la cena familiar, planeada para el siguiente fin de semana, sin mencionar las citas o las relaciones que llegarían a tiempo. Cuando Márquez estaba listo, cuando las heridas se habían curado por completo. Por ahora, era suficiente para celebrar lo que quedaba sin beber, lo que había sido fortalecido a través del vínculo inseguro entre una madre y su hijo, un vínculo que había sido el vínculo más fuerte que la mayor él había
que el vínculo es más fuerte, que el vínculo es más fuerte, que el vínculo es más fuerte que la elavía. De la elavía, que la elavía es más fuerte, que la elavía de los vínculos que se habían resultado más fuerte, que la elavía de la elavía. El engaño practicado Jessica Parker había tratado de cortar ese vínculo para convertir a Marcus contra la única persona que podía ver a través de su fachada al hacerlo. Incurrentemente, aseguró su propia caída y consolidó la conexión que había tratado de destruir en un mundo lleno de Jessica Parkers hermosas fachadas que esconden la crueldad calculada a Eleanor Wilson. Son los verdaderos héroes, que los que ven claramente actúan decisivamente y aman incondicionalmente. Si amas esta historia, no olvides que suscribir y compartir con otros. Ven en el siguiente video. Para el siguiente video, para